¿Te imaginas poder probar la mejor comida de España a un precio asequible? Pues es posible. En Valencia se celebra una de las ferias gastronómicas más grandes de España. Es gigante. Aquí los mejores cocineros del momento ofrecen sus creaciones a un precio espectacular. Y en este vídeo vamos a recorrer la feria y a probar alguna de las mejores creaciones de los chefs. Desde la paella tradicional valenciana hecha por los mejores, pasando por un arroz con carne madurada y hasta unas tapas de autor. ¿Será la comida tan buena como dicen? Vamos a comprobarlo. Así que ahora vamos a probar esta paellita a ver qué tal está. Bienvenidos al canal más anabólico, soy Tano Villar, espero que estéis teniendo un maravilloso día. El mío va a ser de escándalo porque mirad dónde me encuentro y lo que tengo a mis espaldas. Me encuentro en la Feria de Valencia, a escasos kilómetros de Valencia Centro, y aquí se celebra Gastrónoma, una feria increíble de gastronomía en relación al Mediterráneo. Esta feria es increíble, la realizan todos los años y es una feria gastronómica que no te puedes perder si eres un amante de la gastronomía, un amante de la comida y un amante de ponerte hasta arriba como me pasa a mí. Y es que aquí tienes absolutamente de todo, tienes no sé cuántos puestos de dulce, de panadería, de vinos, de aceite, de show cooking. Las mejores celebridades del panorama nacional e internacional están aquí. Estrellas Michelin, guía Repsol, la crème de la crème está aquí atrás. Te voy a enseñar todo lo que puedes encontrar dentro de este show, festival, llámale como quieras. Cada día es un espectáculo diferente. Yo he venido un domingo, creo que está a reventar, porque para llegar hasta aquí, el parking el parking parece eso Mordor, eso es increíble la gente que hay. Primera vez que vengo y me voy a desvirgar con vosotros. Lo que voy a hacer es probar toda la comida, todas las tapas, todo, absolutamente todo para adentro. Nada, vamos a lo importante. Bueno, no, que es para allá. Entrada comprada tiene un precio reducido si lo compras por la web. Yo no lo he comprado por la web, sino que he venido a la taquilla y tiene un precio de 2-3 euretes más. Y le he pedido por favor un boleto informativo y me han dado esto y me ha gustado mucho porque aquí te desglosa cada día la peña que viene. Hoy justamente hay un show cooking a las 2 de Rice Paella, mi amigo David, en el que tenéis un vídeo en el que cocino con él una paella. Pues hoy va a hacer un cooking a las 2 para toda la peñita aquí, así que también lo vamos a ver. Wow, mirad qué ambientazo. Wow, cómo huele. Solo huele a comida, quiero comer ya. El pan ese me lo quiero pasar por el pecho. Para que os hagáis una idea de la cantidad de eventos que hay aquí y la cantidad de expositores, es una pancarta gigante, parece el muro de mi casa. Mirad todos los espacios que hay. Es increíble, esto es brutal, ¿eh? Yo creo que en este tipo de eventos lo mejor es dar primero una vuelta, situarte, orientarte, ver dónde está la mandanga, ver los shows que se hacen y en base a eso ya pues decides. Lo que me acabo de quedar loco es que llego aquí y veo una barba ahí a lo lejos en un puesto extraño y mirad esto. ¿Os suena ese pan? Sí, seguramente sí. ¿Como prensa puedo entrar? ¿Eh? ¿Qué pasa? Me encanta. O sea, no sabía. Este cabronazo no me había dicho que venía. Y yo le dije, si voy a estar por ahí dando vueltas. No lo sabía. ¿Qué estás haciendo aquí? Sí, mira, aquí estamos con Juanito, ¿vale? Preparando hamburguesas con el pan de Juanito y la carne de yogur. Vale, me gusta lo de preparar hamburguesas. ¿Hasta qué hora estás preparando hamburguesas? ¿De una a 3? La burger perfecta. De 1 a 3, vale, pues mira, tenemos margen, 2 horas. Damos una vuelta y le metemos una burger. Muy bien, me cuentas que nos has comido por ahí. Vale. Si ves que sobra algo, tráeme, que yo ya hamburguesas he comido muchas. Hombre, yo estoy viendo muchas cosas, ¿eh? Esta feria, para que la gente se ponga en contexto, es la más tocha, de las más tochas del país, y no es la más tocha, con diferencia, es algo increíble. Comida por todos los lados, especialistas y gente top por todos los lados, aquí una muestra y yo con mucha hambre, así que vamos a dar una vuelta. Muy bien, pues aquí a trabajar, venga. Vale, dale duro. Hay de todo, ¿eh? Hay absolutamente de todo. También hay Fresh Swiss, ahí está, dándole al Fresh Swiss, me gusta mucho. Incluso tienes hasta gastronomía japonesa. Ahí está Tokio, ya que voy a volver de Japón, quiero que me den cosas.
De Tokio nos vamos a las croquetas, ¿vale? Croquetas gourmet, también podéis elegir aquí, míralo, la peña, claro, donde hay croquetas hay gente, eso lo saben hasta en Pekín. Llevo aquí 10 minutos y no he comido nada, algo va mal, los números no me salen y es que hay tantas cosas, hay tanto que probar, tanto que degustar que, ¿sabes como cuando vas a un buffet libre y dices que no sé qué coger? Pues eso pasa y encima hay tanta gente cogiéndote todo que a mí personalmente me entra ansiedad. Así que, ¿qué será lo siguiente que voy a comer? No lo sé, pero tengo que comer algo ya. Y fuera de los pabellones, entre los dos pabellones, hay la barra gourmet. Aquí es donde hay que saciar el hambre y donde está la gente haciendo cositas deliciosas como esta paellita, ¿vale? Hay diferentes barras gourmet. Está la de la paella de sueca, una de tapeo, otra del punto verde. Entonces tú puedes venir aquí y te pillas tu ración de comida o vas por los pabellones picando lo que puedas. De momento, la paellita que tiene muy buena pinta, te la están haciendo al momento. Y, hombre, aquí, como la paella no te la hagan bien, ya, no, apaga y vámonos. Como no te hagan la paella bien en la feria en Valencia, ya apaga y vámonos. Así que ahora vamos a probar esta paellita, a ver qué tal está. ¡Wow! ¡Qué buena está la paella! ¡Wow! ¡Qué buena está la paella! Oye, qué sabor intenso. ¡Qué buena que está! El punto del arroz está perfecto, o sea, el punto del arroz ahora mismo es mi padre, mirad qué puntazo. Desde la cámara lo vais a poder apreciar perfectamente. Es un punto perfecto, un poquito durito, que me encanta. Qué buena. Por supuesto, valenciana tradicional. Lleva la judía verde, la bachoqueta, el garrofón y pollo y conejo, ¿vale? Caracoles lleva, creo que no lleva caracoles, pero la exhibición que estaban haciendo antes, el hombre sí que le ha puesto caracoles a su paella, que cada chef que viene la prepara como le apetece. Muy rica, solo le pongo un pero, y es que te toca comértela en cuchara de plástico y eso a mí no me mola, y dos, que está un pelín pasada de aceite. Un detalle, si me tengo que poner tiquismiquis, un detalle. Pues el resto espectacular. Bueno, me falta un poco de socarrat, pero creo que es mi parte que no ha caído. ¡Ah, qué bien! Ahora sí, ahora ya podemos seguir recorriendo el pabellón y luego volvemos a la barra de las tapas gourmet. Aquí tienen un stand, que esto me gusta mucho porque también lo ofrecen a hosteleros, como os he dicho, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que te haces es, te pueden vender la coca y luego tú le pones lo que quieres encima. Amiga. Eso me gusta también, ¿eh? Y también lo vendemos ya relleno. Claro, como con esto también. Más artesanales. ¿Y esto se puede probar? Por supuesto. Ay. Esta es de tomacat, Vale. esta es de cebolla y esta es de espinacas. Wow. Pues yo creo que voy a pillar la de tomatito. Muy bien. Esa La de es tomate. Qué bien, la que más se vende. Es que tengo un ojo, ¿has visto? Con pisto, ¿no? Me falta un poquito más de pisto arriba. Que empape. A mí me gusta el empape. De aceite, ¿no? También. Tiene ese toque de aceitito. Sabe un montón de aceite de oliva. Muchísimo. Lo sacamos del horno, es importante el toque de aceite de oliva arriba para que quede con el gustito de lo que estás diciendo. A mí me gusta eso cuando sale la pizza del horno, que le pones un poquito de aceite de oliva cuando uno está caliente. Me encanta. Ah, qué bueno. Es artesano y valenciano 100%, Producción valenciana. vamos. Fresco, que es de toda la vida. Quiero conocer las focas, ¿eh? Buenísimo. Figoncha. Lo petan con las cocas. Última que cojo. Lo siento, me he metido aquí en el stand. Le voy a hacer un destrozo. Última, me apetecía probar la coca, pero con espinacas. A mí personalmente me gustan mucho las empanadillas de espinacas. La gente no las consume y a mí me flipan, me encantan. Esto en realidad le puedes poner de todo. Aquí le han puesto pisto. Lleva pisto, cebolla y espinacas, pero en realidad le puedes poner yo creo que de todo, ¿no? Te pillas una coca de estas
y le pongo tomate, mozzarella, yo que sé, y algo, y un prosciutto, y hago una mini pizzita de coca, porque la masa es muy parecida a la típica focaccia, bueno, la coca valenciana, la típica focaccia italiana, ¿sabes? Que conocemos nosotros. Ahora sí. Muchas gracias, no te destrozo nada más. Nos vamos. Aquí, como os he comentado, tenéis de todo, incluso concursos de alta cocina en relación, por ejemplo, el que tengo a mis espaldas ahora es de pastelería, todo delicatessen. El chocolate te lo enfrío a mano, te monto una tarta con nivel, bueno, y lo hacen todo en directo y hay ciertos jurados que van puntuándolo y al final pues sale el ganador, como todos los concursos. Sigo teniendo hambre. Ahí están mis colegas. Hemos hablado del Ahí están mis colegas, los dos grandes. Hemos hablado con Alejandra y Emanuel. Bueno, ¿qué? ¿Aquí qué? ¿Qué pasa, se cuece? Maki? ¿Qué se cuece? Pues bien, aquí se cuenta, estamos en la Feria de Gastrónoma, estamos en Valencia y hoy vamos a cocinar 3 propuestas de nuestro delivery que alguna tuya probaste. Ah, amigo. Vamos a estar con la fideuá cocinada con agua de coco, Esa la probé, esa la probé. el arroz de calabaza y uno que te gustó mucho a ti que es el de secreto. Guárdame 9 tapers. ¿9 tapers para ti guardados? Bueno, 16 que si no, no tienes suficiente. Vale, siguiente parada. Volvemos al sitio de las barras gourmet. Me gusta. ¿Podrá superar esto a la paella? Empanadita de cordero halal con una salsita que parece hierbabuena, yo creo, hierbabuena y yogur. Yo creo que esto me va a recordar un poco al kebab de toda la vida, ¿no? Al kebab amigo de toda la vida. Buen troncho de empanada, buen tronchete de empanadita. Y vamos a meterle un tiento. Mira qué rico. Muy curioso, la salsa no me termina. Voy a probar solo la salsa blanca. Es como un yogur, una mayonesa. Ay, no me termina mucho. El relleno está muy bueno, ¿eh? El relleno está de 10. Cebollita, cordero, sabor intenso. Hierbabuena. Está rico, pero esta salsa arriba no me ha terminado. Y ahora, estilo un poco Maroc. Nos vamos a Marruecos con este couscous de carrillera, si no recuerdo mal, con una salsita, creo que sí, creo que una carrillera de ternera. No recuerdo ahora los ingredientes. Cuando tú vas a pedir a la barra, hay varias opciones y puedes elegir carrillera, empanada, dulce, salado. Yo he pillado los dos salados, ahora veréis el siguiente. De momento vamos a meterle a este couscous que luce, está más frío que el corazón de tu ex. A ver. No me entusiasma, no me pone tontorrón, Yo venía pensando, ¿qué ganará la paella, que ha sido lo primero que hemos probado en la barra, u otra tapa que tengan aquí? Y de momento la paella le está pegando un palizón a la comida marroquí, vamos, de calle, No me termina, Como que el sabor se me queda, no sé, se me queda un sabor demasiado intenso en la salsa que no termina de ensamblar muy bien con el couscous. Como que yo en mi cabeza el couscous que tengo en mente es algo como mucho más suave, con vegetales, etcétera. Este lleva un poquito de cebollita que se ve ahí, pero la salsa no sé, tiene como, no lo sé, no me termina, no sabría deciros qué es lo que no me termina. Hay un punto que no me termina. Para la tontería me estoy terminando, No. Ahí, Recordaos que el precio del couscous y del siguiente tiene un precio de 5 euros, ¿vale? El couscous y la empanada que he pillado tiene 5 euros, igual que la paella, ¿vale? Todas las tapas son 5 euretes. Toca degustar otra tapita, y es que según el día que vengas, tienen diferentes tapas. El domingo tienen unas, el sábado tienen otras, el lunes tienen otras, ¿vale? Me he tocado domingo y podía elegir, bueno, puedo elegir, me puedo pedir todas, pero he visto una que me ha llamado mucho la atención, y es como una berenjena a la carbonara. Es una berenjena a la llama con una emulsión de yema, con parmesano, crujiente, bacon, básicamente una berenjena a la carbonara, y me ha gustado, ¿no? Como una deconstrucción de esta berenjena a la carbonara que pinta tal que así. Lleva un montón de parmesano por encima y ahí está la espuma de la yema, y podéis apreciar en el fondo la berenjena como una crema de berenjena, como ese... ¡Ay!
como ese puré, ¿no?, de berenjena asadita a la llama. ¡Uy, qué rico! Vamos a probarla. Falta un poco de punch, falta un poquito de sal en la berenjena, para mi gusto, ¿eh? Pero el concepto está guay. El concepto está bien. Yo creo que no le ponen mucha sal porque como luego lleva el parmesano y la panceta curada bien fritita, y como eso está muy alto en sal, imagino que no habrán puesto mucha sal por eso. Yo es que me como todo con sal. Tiene un precio de 5 euros, pero de momento gana la paella. Esta paradita la he visto y se me ha antojado. También hay paradas, además de gastronomía un poco más vanguardista, ¿no? Como puede ser la berenjena carbonara y diferentes tapas, que hay millones, no me las voy a terminar todas. También hay una como un poco más de cuchara, ¿no? Como tradicional, manchega en este caso. Y esto es el gazpacho manchego. ¡Qué bueno! Lo he comido mucho porque parte de mi familia es de Castilla-La Mancha, de la provincia de Albacete. Y allí lo hacen muy bien. Y el gazpacho le sale espectacular. Aquí pone gazpacho el pastor por un precio de 5 euros, todo vale 5 euros, como os he dicho. Y este huele muy bien y lleva algo que me gusta mucho, y es que lleva toda la carnecita, en este caso esto es pollito lo que hay aquí, desmenuzado, y aquí la torta. Y así que vamos a probarlo. Tiene buena pinta, tengo esperanzas depositadas aquí. Creo que le va a hacer competencia a la paella, vamos a ver. Vale. Muy diferente al que yo estoy acostumbrado a probar allí. Este lleva pimiento. Confirmadme en comentarios si vosotros el gazpacho lo hacéis con pimiento. Yo imagino que en diferentes partes de España tendrá su receta, ¿no? Igual que la paella. Pero por lo menos en la provincia de Albacete creo que no se le pone pimiento. Creo, ¿eh? Yo por lo menos es la primera vez que pruebo un gazpacho con pimiento. Pero está rico. Está bueno, me gusta. Me gusta. Me sigue gustando más la paella, creo que en relación calidad-precio. ¿Por qué? Porque la tapa de la paella es una tapa en condiciones. Ponen una tapa en condiciones. Esto es una tapita. Está pagando el mismo precio y en menos cantidad. Está rico, pero la otra, la paella estaba muy buena, ¿eh? La paella estaba muy buena. Atención con esta tapa, arroz meloso de vaca madurada y te la ponen cruda. ¿Por qué? Pues yo quiero pensar que es porque con la temperatura del arroz meloso, aquí se va cocinando lo justo. Pero esto para todos aquellos que no seáis de España me vais a decir, pero qué asquerosidad ponerle un trozo de carne cruda encima del arroz. Sí, a lo mejor os da un poco de aprensión si no estáis acostumbrados a esto. Yo la verdad es que es la primera vez que veo que le meten el troncho de carne en crudo directamente en el arroz meloso. Pero entiendo que si se sumerge un poquito, ¿vale? Va a coger esa temperatura, entonces la vaca madurada, la carne, ya se va a ir cocinando poquito a poco. El precio de este arroz son 7 euros, 2 euros por encima del común. Y vamos a probarlo. La textura del arroz, la verdad que parece muy buena. Pese a que sea un arroz meloso, ya sabéis que el arroz meloso, sobre todo para comidas para llevar o por ejemplo este tipo de caterings, si no te lo comes en el momento, el arroz se va cocinando, se va cocinando, se va cocinando y al final te comes una pasta que es una quien se lo coma. Vamos a probar este. El punto del arroz es bueno. ¿Qué más? Me falta como un punch de sabor. Es como un arroz meloso, como tirando como un fondo de paella muy suave. No sé si con la carne mejora. Vamos a meter el troncho de carne, de hecho. Lleva aquí la grasita de la carne. ¿Veis? Que ya se ha cocinado un poquitín. Esto, el único inconveniente es que te dan la cuchara de madera y me voy a tener que meter el trozo de carne crudo entero en la boca. Cuidado con esto, ¿eh? No termino de ver el concepto, ¿eh? No. Terminaría de entender el concepto si estás en un restaurante y como por encima te dejan la vaca. Pero aquí para llevar sin cubiertos para cortarlo, etcétera, te tienes que meter todo esto en la boca y claro, para cortarlo dentro de la boca es un poco incómodo.
tengo que elegir entre el arroz meloso y la paella, ¿con cuál pensáis que me quedo? Comentario, déjamelo. Con la paella. Pero es una tapa que en relación calidad-precio, muy bien. Porque del tamaño está muy bien, es bastante arroz, está rico, pero es que la paella para mi gusto está mejor. Y luego también lleva un poquito de carne, por lo que calidad-precio está bien. Ahora el siguiente. Y aquí la última parada, yo creo que está bastante bien, el arrocito de gamba blanca, chipirón y boletus. Huele muy bien, me gusta, han ganado las tapas, bueno, han ganado, claro, es que me puede, yo creo que una tapita de arrocito sienta bien, ¿no? Como que vas por ahí, es muy cómodo de comer también, ojo, esto hay que tenerlo en cuenta. Vamos a probar esta tapita, que el aroma es de escándalo, ¿eh? Y es una tapa contundente, también tiene un precio de, bueno, estos son 6 euros, ¿vale? Un eurete más. El arroz tiene buen puntito, y huele muy bien. Súper intenso de sabor. Lo que le faltaba de potencia de sabor al de carne madurada, lo tiene este. Tiene unos tronchos de setas. Está muy bueno, ¿eh? Si tengo que ponerle un pero, es que el arroz no está como a mí me gusta, no estaba como el de la paellita, estaba como un poquito ahí al dente, que se quede un poquito, que tenga textura en la mordida. Muy bueno, muy bueno. Oye, buen sabor de boca esta tapa, me la volvería a pedir. Me la volvería a pedir sin duda. De hecho, estoy aquí escarbando un poco porque estoy mirando los ingredientes que lleva. Y lleva mucha cebollita caramelizada prácticamente, la seta troceada, la gamba blanca y luego el chipirón es lo que no encuentro. El chipirón se ve que se ha quedado en casa hoy y no me lo han puesto. Y con esta última tapa nos despedimos de Gastronoma. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Al final me he quedado sin probar la hamburguesa del Barbas. Cuando he ido a la segunda vez ya había desaparecido. No sé si han vendido todas o qué ha hecho. Me tocará ir a su restaurante a probarla. Y si vosotros queréis probar estas tapas y muchísimas más, os digo que me he dejado muchas cosas por ver, muchas cosas por probar. A mí era una experiencia que quería enseñaros porque la considero muy interesante. Dentro de la gastronomía, dentro de los restaurantes, etcétera, esto es algo que lo peta mucho. Ya habéis visto, vienen aquí celebridades, vienen a hacer show cooking, puedes venir a aprender, puedes venir a probar únicamente. Hay gente que viene aquí, paga la entrada, se pone hasta arriba y se pina. O te pones hasta arriba también el Drinking Tonight, que a muchos os gusta, y también te vas. Opciones hay para todos los gustos, colores y sabores, y por eso he decidido que consideraba interesante este vídeo para vosotros, y ya tenéis una alternativa para pasar un dominguito top. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Si has llegado hasta aquí y no te has dejado un like y te has suscrito, yo te lo agradezco, es gratis y me apoyáis muchísimo. El canal sigue creciendo y esta comunidad tan maravillosa también, y os mando besos y abrazos con sabor a muchas tapas, a todas las tapas. Nos vemos, quiero.